a este primero en vivo sobre proyectos de investigación, primeros pasos para escribir nuestra tesis. Yo he preparado un material, vamos a pasar a explicar. Muy bien, entonces vamos a explicar un poco sobre qué son proyectos de investigación, cómo desarrollar proyectos de investigación y cómo, más o menos, qué es lo que la ciencia quiere, ¿no? O sea, entonces, esto va más que nada para los que están empezando eh, o terminando la carrera y están pensando en qué voy a hacer ahora, cómo debería ser mi tesis, qué debería hacer, cuánto sea para pregrado, posgrado, doctorado. Es válido para cualquier nivel en el que estás haciendo ahora, ¿no? Siempre al final de cada grado académico, uno de los percances, uno de los problemas más grandes es escribir la tesis, ¿no? Y hoy día vamos a analizar cómo es que esta tesis empieza, ¿no? ¿De dónde empieza? ¿Cuál es el primer paso, ¿no? Y es por eso que he decidido hacer este en vivo de proyecto de investigación, ¿no? Que es el primer paso para iniciar una tesis, ¿no? Sin un proyecto no hay tesis. O no hablemos solo de tesis ya, porque sí, tesis es muy importante para todos, especialmente para los que se quieren formar, pero en general, para todos los que tienen espíritu de científicos o les gusta mucho la ciencia, es muy importante saber cómo es que la ciencia funciona, ¿no? Y al fin y al cabo las tesis están basadas en eso, en la ciencia, porque es la universidad. Entonces, la mayoría de los que quieren hacer una tesis están en un instituto técnico o en la universidad. Y en esos centros o en esos institutos, en esas instituciones, es donde la ciencia y la innovación surgen. Son fuentes de ciencia e innovación. Entonces, lo ideal es tener buenos proyectos, tener grandes oportunidades, ¿no? Muy bien. Entonces vamos allá. Yo quería mm, comenzar justamente con ese discurso de un poco de ciencia y universidad, ¿no? Muchos, muchos de los proyectos, hoy en día, especialmente hoy en día, mucha importancia tiene la ciencia. Con nuestra situación actual en pandemia, hemos visto y nos hemos dado cuenta de que sin ciencia no hay futuro. Es una frase muy acuñada en estos últimos años especialmente, que se ha hecho muy evidente que sin ciencia no hay futuro. Y es muy importante de que cada vez más las universidades, en todo el mundo en realidad, estén más enfocadas a la ciencia. Y en Latinoamérica ha sido muy lastimada, muy golpeada por tener universidades con bajo contenido en ciencia, ¿no? Las tesis se han convertido muchas veces en informes técnicos o en otro tipo de cosas, menos en un proyecto de ciencia, ¿no? Ahora último, ha mejorado esto. Ya veo que hay un mayor interés en producir proyectos de investigación más serios a nivel nacional. Ya he visto que hay incentivos, incluso para estudiantes, incluso para profesores, claro que también. Y es muy importante para poder ganar uno de estos incentivos, participar de ellos, saber escribir un proyecto de investigación. Entonces, un proyecto de investigación es el primer paso para iniciar una tesis o para iniciar un proyecto. En sí, tener una publicación científica, ¿no? Escribir un artículo o hacer tu tesis, ¿no? Una ventaja que ahora que estoy viendo que se está poniendo en práctica aquí también es de que eh, un artículo científico que puedas escribir se convierte en tu tesis. Tu tesis puede ser un artículo científico sin ningún problema, ¿no? Entonces existe la posibilidad de titularte con un artículo científico. Es verdad, un artículo científico toma mucho trabajo, tiene otra estructura, pero en realidad no debería ser así. En realidad
las tesis deberían tener estructura y tienen, o al menos ahora se exige de que tengan esa estructura en forma de artículo científico, ¿no? Y no escapa, o sea, una tesis no escapa de esas reglas, ¿no? Y ahora se está exigiendo mucho más eso, ¿correcto? Y muchos de estos problemas, muchos de estos problemas, oh, parece que cayó un ratito. No, creo que el en vivo sigue. Sí, sí está todo bien. Bueno, muchos de estos problemas, muchos, muchos de estos problemas, muchas veces se resuelven justamente haciendo buenos proyectos, ¿no? ¿Cómo así? ¿Y yo cómo sé que se hace un buen proyecto? Normalmente, o debería existir en las universidades o institutos todo un curso que puede ser, en algunos, existen en algunos casos, en muchos casos, proyecto de tesis o metodología en la investigación o algo parecido, ¿no? Que básicamente todos estos cursos te dicen el paso a paso o la metodología que se tiene que usar para hacer proyectos de investigación de tu área, ¿no? En ciencias biológicas, por ejemplo, proyectos, cómo se elaboran proyectos o experimentos en tu área de ciencias biológicas, ¿no? A veces hay tipos de proyectos diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente todos tienen los mismos principios, ¿ya? La ciencia es bastante objetiva, no se varía el enfoque, pero no varía el método, ¿no? Entonces vamos a ver de aquí a poco cuáles son esos pilares que tiene la ciencia para evaluar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces la idea es tener un proyecto, hacer tu proyecto realidad y después de que se hace realidad escribir tu tesis, ¿no? Ahora, ¿cómo escribir? No es muy difícil, solamente hay que tener o saber, entender, mejor dicho, la lógica de la investigación. O sea, entender la lógica de qué es lo que quieren escuchar tus lectores. Siempre hay que ver eso, ¿no? Siempre que escribes un texto, sea científico o no, tienes que ver a quién diriges ese texto. ¿Quién va a leer ese texto? En este caso, específico de si es una tesis, va a ser tu jurado, normalmente es compuesto por 3 profesores, y si es un artículo científico, también va a ser un jurado, normalmente es revisión por pares, que es normalmente un jurado específico, ¿no? Dependiendo de la editora, o sea, la editorial elige esos jurados y evalúan tu artículo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos va a haber alguien que juzgue tu artículo y muchas veces tú tienes que escribir pensando en quiénes van a leer tu artículo, quiénes son los que van a leer tu artículo y cómo lo van a evaluar. Y hay ciertos parámetros que ya están establecidos, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya sabemos que toda fuente de conocimiento se produce en la universidad. No toda, ¿no? Pero la gran mayoría se produce en la universidad o es donde debería producirse, ¿no? Nuevas fuentes de conocimiento, innovación, porque primero es conocimiento y después es innovación, ¿no? Muchos critican la ciencia, o que se criticaba antes porque no tenía, a veces no tenía uso inmediato, ¿no? Y mucho se pecaba por eso y hasta el día de hoy se peca por eso, ¿no? Y muchos, por ejemplo, aquí en Perú, de donde yo soy, eh, la, la mayoría de proyectos, o sea, la mayoría de concursos que hay para proyectos, sea de investigación, la mayoría de investigación son para resolver problemas inmediatos o problemas ahí de la región o de la comunidad. Y cuando estaba en Brasil, porque también he hecho mi posgrado en Brasil, igual, ¿no? Se peca mucho tengo un problema, hay que crear un concurso, un edital para resolver, que alguien resuelva ese problema, ¿no? Entonces abren, crean el concurso y ponen, estos son los problemas específicos que queremos que resuelvan. Y
y bueno, y la mayoría de científicos o de estudiantes o la mayoría de personas que quieren participar del proyecto hacen el proyecto pensando en eso de ahí. Pero eso no solamente es la ciencia, ¿no? Ese es el inmediatismo, ¿no? Cómo obtener recursos. Pero la ciencia también resuelve no solo ese tipo de problemas, sino problemas más globales, ¿no? Después vamos a ver unos ejemplos sobre de algunas cosas que se hicieron y no, sin ningún objetivo, incluso hasta el día de hoy, ¿no? O sea, sin una aplicación directa, eso, no hay una aplicación directa. Entonces, no hay que frustrarse mucho con que las ideas que tengamos no tengan ninguna aplicación ahorita, simplemente sean de curiosidad. Y es que la, la ciencia es eso, ¿no? El científico es eso, es una persona curiosa, es alguien que tiene mucha curiosidad y siempre está preguntándose todo, ¿no? Preguntándose por qué, para qué, de todo, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, si queremos innovación, necesitamos ciencia y la ciencia genera conocimiento. Solo que ese conocimiento debería venir de la universidad, es verdad. Pero para tener buenos estudiantes universitarios también necesitamos una buena enseñanza básica, ¿no? Bueno, pero ese ya es otro tema. No vamos a entrar en eso. Entonces vamos allá al grano. ¿Qué es un proyecto de investigación? ¿Qué es un proyecto de investigación? No es nada más y nada menos que un plan. Es elaborar un plan, una estrategia. Estás elaborando una estrategia, un plan, pero no cualquier plan, no cualquier estrategia, ¿no? Es un plan específico para resolver un problema de investigación, ¿ok? Entonces, como estaba comentando, existen muchas ideas, ¿no? Y todas estas ideas que tú tienes, estas preguntas, indagaciones, tienen que tener una respuesta. Y tú tienes que darles esa respuesta elaborando un plan. Es como cuando quieres construir una casa, por ejemplo. No, no, tú te imaginas tu casa cómo va a ser, cuántos pisos va a tener, cuántas habitaciones o ambientes va a tener, qué tipo de ambientes va a tener. Y tú primero lo que haces es elaborar un plan, haces el plano de la casa y después y planificas cómo va a ser todo y después construyes la casa y obtienes el resultado. A la mitad del camino puede que tengas muchos problemas en la elaboración, etcétera, etcétera, haces cambios extras, pero comienzas con un plan. Puede que cambie y al final hagas unas modificaciones, pero siempre tienes que tener un plan inicial, ¿no? Entonces, ese tipo de plan, o ese tipo de plano, ¿no? En el caso de la casa, sería el equivalente a un proyecto de investigación inicial. Eh, y así, entonces, cada idea que tienes o cada idea que pregunta que te haces, cada pregunta que te puedes de curiosidad, podría ser un proyecto de investigación, sí, podría ser. ¿Va a tener financiamiento esa idea? No necesariamente, a veces no hay nadie interesado en financiar ese proyecto en ir adelante con ese proyecto, ¿no? No sé, tal vez a más de uno les han podido rechazar una idea que han tenido, ¿no? A veces un poco ida, pero no siempre, ¿no? Entonces, a veces hay mucho recelo con respecto a las ideas, ¿no? Pero un consejo que yo les doy es anoten todas esas ideas, ¿no? O sea, si alguna vez tienes una idea, por más loca que pueda parecer, anótala, anótala, anótala y algún día te puede servir, ¿no? Entonces puedes tener un cuaderno con ideas. Si estás ahorita, por ejemplo, cursando un curso, haciendo, yo qué sé, estás a la mitad de la carrera o ya por terminar, y hay un curso que te gusta mucho y al estudiarlo, se te ocurren ideas mientras estás en clase, por ejemplo, anota esas ideas o mientras haces tu proyecto de trabajo de fin de curso o lo que sea, anota esas ideas que te llegan a la cabeza y cómo puede ser y cómo entonces vas pensando en nuevos proyectos. Entonces, anota esas ideas. Es una buena sugerencia. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de proyectos quiere la ciencia, por ejemplo? La ciencia, vamos a poner la universidad. ¿Qué tipo de proyecto quiere la universidad o la ciencia en este caso? Que deberían ser lo mismo.
La ciencia viene perdón, la ciencia se hace en la universidad. Entonces, la ciencia es un emprendimiento que le importa el bienestar de la humanidad. O sea, obtener conocimiento para bienestar de de la humanidad, desde todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el área de ingenierías significaría modificar los recursos, cualquier tipo de recursos, para el bienestar de de la comunidad o de la humanidad, ¿no? Entonces, eso por ejemplo en ingeniería, en el área de ciencias médicas también, ¿no? Utilizar conocimiento del cuerpo humano para bienestar de la humanidad. Y así en cualquier área, ¿no? Ciencias sociales igual, ¿no? Todo, todo lo que quiere la ciencia es obtener conocimiento, normalmente para el bienestar de de la humanidad, ¿ya? Pero no solamente eso, también para responder incógnitas, ¿no? Que también es un bienestar de de la humanidad, pero ya más filosófico, ¿no? Como de dónde venimos, de, de qué está hecho el universo, cosas así, ¿no? Son ya preguntas mucho más filosóficas. Entonces la ciencia definida por el lado metodológico sería el conjunto de posturas y medios que permiten construir el conocimiento científico. Y del lado epistemológico podría ser el conjunto de conocimientos científicos aceptados hasta ese momento. Recordemos que hasta cierto punto nada más es la ciencia. O sea, todo el conocimiento que tenemos ahora es solamente, es relativo. No hay una verdad absoluta. Lo que hoy se conoce puede que mañana no sirva. Muchas cosas que se conocían hace mucho tiempo, hoy ya no sé, hoy ya no son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, hace unos más de 1000 años la Tierra todavía se creía que era plana, pero hoy sabemos que no es plana. A pesar de que hay gente que aún cree que es plana, no, o sea, se va revirtiendo, ¿no? Estas cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque se va perdiendo eso, ¿no? Se gastó mucho tiempo, mucha investigación en demostrar que la Tierra era redonda, o bueno, esférica. Y, y se creyó hasta que llegó un punto donde ya no había duda, todo el mundo sabía que era esférica, nadie se cuestionaba nunca más eso, y bueno, pues se enseñaba de frente que la Tierra es redonda, ¿no? Es esférica. Ya se enseña en el colegio así, pero ya no se enseña cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? También se enseña que antes se pensaba que era plana y después que era redonda. Y ahora solo se dice que es redonda, ¿no? Y no se llegó a mostrar. Entonces, una cosa que yo hago mucho, por ejemplo, cuando doy clases, es eso, ¿no? Demostrar cómo llegaron a esa conclusión. Mostrar experimentos, o sea, qué tipo de experimentos utilizaron para llegar a esa conclusión, ¿no? Y esa es la ciencia, ¿no? Y cómo llegó hasta ese punto. Porque, sí, verdad que conocemos ahora es un consenso de la comunidad científica, de la humanidad, ¿no? Pero para eso hay que tener hay que saber, o sea, tiene que tener un rigor, lo que se conoce como el rigor científico. Entonces, es un consenso. Eh, entonces, ahí está, de ahí nace esto del inmediatismo científico, ¿no? De que solo queremos discutir lo que podemos ver, ¿no? Pero hay muchas cosas que no vemos, sin embargo la ciencia puede explicar. ¿Y por qué? Porque son preguntas de que no todo el mundo se hace o de que nadie se ha hecho, ¿no? Y como nadie se ha hecho, muchas veces nadie quiere investigar al respecto, ¿no? A nadie le interesa. Pero no sabemos si eso va a ser útil alguna vez, ¿no? Eso me hace recordar, por ejemplo, el caso del rayo láser, ¿no? La invención del rayo láser, cuando fue descubierto, hace mucho tiempo atrás, en el año 1960, para ser específico, eh, no tenía ninguna aplicación, nada, no tenía ninguna aplicación. Y
Y el asesor, bueno, uno de los compañeros de quien creó el rayo láser, eh, dijo lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, en inglés, ¿no? Entonces, bueno, va a ser la traducción. Eh, Justo después de que Maiman es el creador del rayo láser, justo después de que Maiman construyó el primer rayo láser, su asistente de Heinz eh, le hizo una broma, y le dijo, ¿no? El rayo láser es una solución que está buscando un problema, ¿no? Como que hizo algo que no tenía ningún problema de raíz. Entonces, y actualmente el rayo láser es utilizado en infinidad de aplicaciones, ¿no? Especialmente en el área médica, ¿no? Tiene muchas aplicaciones médicas. No solo eso, ¿no? En la industria también, en varios lugares, ¿no? En fin. O, por ejemplo, ¿no? Imagínate que Mendel fue un científico, muchos deben conocerlo, que se puso a hacer experimentos con con arvejas que no eran comestibles, eran arvejas silvestres. Y le decían que, ¿por qué haces experimentos con comida, o sea, con plantas que no son de utilidad para nosotros? Y ya todos sabemos todo lo que Mendel significa para la historia de la ciencia, ¿no? Igual Darwin, ¿no? El caso de Darwin es más trágico aún, porque él se puso a examinar animales, empezó a discutir sobre el sexo de los animales, sobre de cómo ellos vivían, ¿no? Y en la época donde él vivía, en la época cuando él vivía, lo que había mucho eran plagas, la difteria, plagas de otro tipo de pandemias también en esa época. Y la difteria específicamente casi mata a su hija, pero él no se puso a investigar la difteria. Él se puso a investigar la relación entre animales, ¿no? Entre crustáceos, en fin, entre todos los animales. Y ya sabemos lo que ha hecho Darwin para la historia de la evolución. Entonces, qué loco, ¿no? Todos dirían que loco en esa época, ¿no? Sí, es verdad, eran locos, pero no eran locos, ¿no? Eran buenos científicos, solamente que tenían preguntas más allá del conocimiento actual. Y eso es lo que busca la ciencia, ¿no? Claro que también es resolver problemas inmediatos, ¿no? Por ejemplo, la pandemia de ahora es un claro ejemplo de eso, ¿no? La pandemia de ahora ha sido un golpe muy duro, pero al mismo tiempo también una prueba muy grande para la ciencia. Y la ciencia ha sabido responder. En menos de un año ya tenía una vacuna lista para combatir la pandemia, que actualmente se está repartiendo, ¿no? Y sigue, ¿no? Y sigue las investigaciones, continúan. mm, Y no va a parar, ¿no? La ciencia no para, nunca para. También sirve para resolver problemas inmediatos, pero no solo para eso. Entonces, recuerda, siempre conserva tus ideas, anótalas. Muy bien. Entonces, volviendo de nuevo al tema raíz. ¿Para qué sirve un proyecto de investigación? Bueno, como ya había dicho, es planificación. Un proyecto de investigación es la planificación de tu proyecto, pues, de tu investigación, de tu idea. Muy bien, una vez que ya tienes una idea, que el próximo capítulo vamos a ver cómo buscar ideas creativas. Ya, pero una vez que tienes una idea, tienes que primero tener un proyecto. Perdón, en el proyecto tienes que indicar algunas cosas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué escogemos el determinado problema para investigar? Eh, ¿Nuestro objetivo es interesante para ese problema? ¿Nuestra metodología es la correcta y permitirá el éxito de este proyecto? ¿No? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Ahora vamos a entrar más en las partes del proyecto. Un problema, primera cosa que hay que tener es un problema.
Y este mismo problema puede tener varias otras objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar, tengo un problema, ¿no? El efecto de las redes sociales en el comportamiento humano, ¿no? Todos sabemos que las redes sociales tienen mucha influencia sobre el comportamiento humano, correcto. Pero puedo tener muchos objetivos diferentes para el mismo problema. Es un problema grande, entonces puedo tener muchos objetivos. Por ejemplo, eh, cómo las redes sociales influyen en el sueño de las personas, cómo las redes sociales pueden influir en el carácter de las personas, cómo las redes sociales contribuyen en el, o contribuyen o tienen influencia sobre el afecto entre las personas. Entonces, son objetivos diferentes que llevarían a proyectos diferentes, pero del mismo problema. Entonces, este problema más grande, macro, es, es un modelo, bueno, es la verdad, es la realidad, es lo que sucede, ¿ya? Y el objetivo que tú decidas sacar depende mucho del área donde estés, ¿no? Por ejemplo, puede haber un problema, por ejemplo, la pandemia, la actual pandemia, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ingeniería será visto de una forma y con objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo crear ambientes donde la ventilación sea mucho mejor, o cómo crear o formas, ¿no? de urbanismo para mejorar la ventilación o el tránsito de las personas. Del lado biomédico ni qué hablar, del lado social también, ¿no? Cómo mejorar la logística, por ejemplo, en la repartición de vacunas. Entonces, el mismo problema, pero con objetivos diferentes. Ahora, después de que encuentres ese objetivo, plantees tu objetivo, necesitas eh, ver cómo es que vas a desarrollar ese objetivo. O sea, de qué manera tu metodología va a permitir que ese objetivo sea resuelto, ¿no? O sea, ujú. Y eso significa tener rigor, ¿no? O sea, necesitas, no tanto rigor, pero necesitas tener un buen concepto de tu realidad. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer, ¿no? Y para eso necesitas leer, ¿no? Ver, analizar, observar y ver, comparar tus estudios con otros estudios y cómo podrías aplicar ciertos métodos válidos, que tienen que ser validados, para alcanzar y conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, es eso. ¿Y a dónde queremos llegar con todo esto, ¿no? ¿A dónde queremos llegar con los proyectos de investigación? Como había dicho en un inicio, queremos llegar a la divulgación. Divulgación para la comunidad científica primero y después ya para la humanidad o generación de una patente. En el caso, por ejemplo, de ingenierías es muy popular generación de patentes o comercialización, ¿no? Innovación, innovar, tener un producto nuevo. Eh, entonces, el objetivo final de tener un proyecto es que sea aceptado por la comunidad científica. Sí, bien. Pero hablemos de objetivos más cruciales o más, a veces más relevantes para otra persona. Quiero titularme. El objetivo final es de que esta tesis que voy a escribir, que va a empezar en un proyecto de investigación, se termine y pueda escribirlo y que el jurado que me toque, o la mesa de jurado, lo lea y diga, sí, está todo bien, pero adelante. No, entonces, ese es el objetivo más inmediato, pero después de eso también, o sea, es parte de la comunidad científica, al fin y al cabo, sus profesores que te van a evaluar, ¿no? Entonces, para esto, un artículo debe tener o una tesis, ¿no? Debe tener cuatro características básicas. Y tres de esas ya tienen que estar escritas en el proyecto de investigación. Por eso, el primer paso para escribir tu tesis es tener un buen proyecto. Y en la mayoría de facultades de aquí de Perú, o bueno, en general de Latinoamérica, te piden un plan primero, un plan de tesis, ¿no? Y es eso, ¿no? Es un proyecto de investigación.
Entonces, un artículo, bueno, una tesis, un artículo de internacional, de calidad internacional, necesita cuatro cosas, pero voy a dictar tres que ya tienen que estar escritas desde la... Bueno, vamos a hacer las cuatro cosas. Necesita la novedad en las conclusiones, o sea, conclusiones novedosas. Cuando alguien lee, cuando tu jurado o tu evaluador o quien sea lee tu artículo o tu tesis, tiene que ver en las conclusiones novedad, algo nuevo, o sea, no importa que si es grande o es pequeño o es una simple deducción, pero tiene que ver algo nuevo, ¿no? Una visión nueva por lo menos, ¿no? No necesariamente tiene que ser todo, has descubierto una nueva fórmula, un nuevo producto, no, sino una nueva visión de un problema, ¿no? Un nuevo parámetro, alguna novedad. ¿M? Algo que haga que diga, ¿no? Ya que no pensé en eso antes. Interesante, ¿no? Algo que haga sorprender a tu lector. ¿Ya? Entonces, esta novedad viene de la, de la pregunta que hagas desde el comienzo, ¿no? Viene desde el problema. ¿Cuál es la pregunta que has elegido para tu proyecto? De ahí vendrá después la novedad en la conclusión. Claro, porque si haces una pregunta, tiene que estar basada en algo que no conoces, ¿no? En algo que si preguntas algo es porque no sabes sobre eso, ¿no? Y si no sabes sobre eso, lo primero que tienes que hacer es buscar respuestas. Y si no encuentras las respuestas, es donde empiezas a hacer un proyecto de investigación y tú mismo vas a crear tu propia respuesta. Esa propia respuesta, ya que no la has encontrado en ningún otro lugar, esa es la novedad. Esa es la novedad en tu conclusión. Eh, anoten ahí, otro factor en la calidad de tu tesis es la metodología. Tiene que tener una metodología robusta. ¿Qué quiere decir? De que quien va a leer tus resultados, de que quien va a ver cómo lo has hecho, porque va a ver cómo lo has hecho, no pueda decir, no, o sea, que se ha inventado los datos, no, ha utilizado un método muy extraño, o no hay validez en esos resultados porque no se sabe cómo lo ha hecho exactamente. Entonces, para esto se aconseja de que el autor conozca muy bien la literatura de buen nivel en su área. ¿Cómo sé eso? Buscando en los métodos utilizados por otros autores, ¿ya? En revistas indexadas o revistas de alto nivel, de gran prestigio, en otras de gran prestigio, ¿no? En otras universidades, en otros lugares del mundo, ¿no? O mismo en tu universidad, ¿no? ¿Qué es lo que otros alumnos, otros profesores han utilizado para evaluar algo, ¿no? En ciencias sociales, por ejemplo, es muy popular hacer encuestas. Entonces, ¿cómo validar una encuesta? ¿No? Hay ciertos criterios que una encuesta tiene que tener, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser mínimo tres alternativas para tener eh, tener dos polarizaciones, en fin, hay varios criterios que hay que utilizar para tener un método robusto. Y eso, bueno, es más fácil cuando comienzas al menos, ya cuando eres un tiburón, ya tú puedes crear hasta tu propio método, pero cuando estás comenzando, y debe ser el caso de muchos, lo mejor es elegir métodos ya validados. Eso vienen de lo mismo que se puede hacer dentro de la universidad, por ejemplo, fuera de la universidad. O mismo si vas a utilizar resultados o métodos, pues, como te digo, mm, de prestación de servicios también. O sea, tiene que ser métodos hayan sido ya aceptados alguna vez, ¿no? Hasta que seas tiburón y ya puedas hacer tu propio método. Pero ya esa es otra historia. Otro factor
de calidad para tu proyecto de investigación, para que futuramente será tu tesis o artículo científico, es tener resultados evidentes. Y estos resultados evidentes son consecuencia de que tienes un método robusto. ¿Qué quiere decir? Que si tu metodología es robusta, es consistente, tus resultados van a ser evidentes, sea cuales sean los resultados. Ya no hay resultado malo, solo hay resultados. Y así puedes estar seguro de que esos resultados que tienes son los correctos, son los que son. Entonces, tener resultados evidentes implica que tengas el paso anterior, que es tener una metodología robusta, buena. Ya. Eh, Ahora, en muchas investigaciones recolectamos resultados de otras investigaciones, de otros artículos, de otras tesis. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en eso también. Eso se llaman artículos de revisión o también una tesis de revisión, que no es otra cosa que recolectar resultados de otros trabajos para obtener una nueva conclusión. Recuerden, o sea, yo puedo recolectar datos de otros trabajos y utilizarlos para hacer un nuevo trabajo, eso se llama revisión, pero siempre con esos resultados tienen que llevarme a una nueva conclusión, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero saber cuál es la asociación que existe entre, yo qué sé, contagios de COVID y, y el aumento de muertes o otra cosa, ¿no? Y el nivel de pobreza, ¿no? Son factores que parecen distantes, pero puedo recolectar esos datos, por ejemplo, los de COVID, voy al Ministerio de Salud y recolecto todos los datos de contagiados de todos los días, blan, 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 y después voy al Ministerio de Economía y recojo los datos demográficos de los niveles de pobreza y cómo han aumentado, han disminuido en el tiempo, todo, etcétera, etcétera, y puedo hacer una relación. Estoy recolectando datos ya obtenidos que no son, yo no los he obtenido, sino que otras personas han recolectado y los han publicado, y después sacar una nueva conclusión. Por ejemplo, ¿no? Que donde, bueno, estoy haciendo hipótesis, pero digamos, ¿no? Que donde más ha afectado la pandemia, ha aumentado más el nivel de pobreza, ¿no? Pero para eso tengo que recolectar los datos, asociar y hacer un análisis de asociación, ¿no? Eh, y obtener una nueva conclusión, ¿no? Muy bien. Claro, ¿no? Y si vas a hacer eso, tienes que tener en cuenta de que la información que vas a recolectar tiene que ser muy confiable, de buena fuente, digamos, ¿no? De buena fuente. La, y finalmente, ¿no? El cuarto objetivo, o sea, el cuarto parámetro que determina la calidad de tu tesis o de tu artículo científico es una presentación impecable. ¿O eso qué quiere decir? Esto no depende mucho del proyecto, pero depende más de cómo te comunicas. ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cuál es el lenguaje que vas a utilizar? ¿Cuál es cómo defines tu proyecto, ¿no? ¿Cómo engranas todas las ideas y todas esas cosas, ¿no? Eso, eso lleva práctica más que todo. Práctica, práctica, práctica. Mm. Para eso hay que, hay que conocer más que nada tu historia. Es como contar una historia, escribir un proyecto de investigación. Bueno, escribir una tesis o un artículo. ¿Ya? Eso vamos a ver después en otros capítulos cómo es más o menos que se escribe la historia. Ujú. Entonces, para los que están escuchando y están muy interesados, además de estos cuatro parámetros de calidad, tenemos también algunas preguntas que te tienes que hacer para saber que tu proyecto está bien. ¿Cómo puedo corroborar que mi proyecto está bien? Ya lo escribí, está bonito. Entonces te haces las siguientes preguntas.
¿Qué justificó hacer la investigación? ¿Qué es lo que justifica hacer esa investigación que estás haciendo? Ahí ya está, es la fundamentación del proyecto, ¿no? ¿Hasta dónde hasta dónde aspiras a llegar? ¿No? Hasta dónde aspiras a llegar son las conclusiones que vas a tener, ¿no? En el futuro. ¿Y cómo vas a llegar hasta ahí? Se refiere a los resultados, ¿no? A las evidencias que tienes para llegar hasta ese punto. Ya después vienen otras preguntas más subjetivas, ¿no? ¿Cómo estas conclusiones van a cambiar el conocimiento o van a cambiar la ciencia? Pero eso ya es importancia teórica o práctica de tu proyecto, ¿no? ¿Y por qué al mundo le interesaría esas conclusiones, ¿no? Es ya más un interés. Pero estas dos últimas preguntas son ya un poco más subjetivas. Las tres primeras son las más determinantes para tener tu proyecto escrito, ¿no? Entonces, eh, en resumen, sabiendo a dónde quieres llegar, es mucho más fácil hacer un plan. ¿Qué quiere decir? Es importante saber a dónde quieres llegar con tu proyecto de investigación. Es como cuando planificas un viaje. Yo sé que quiero ir a París. Muy bien. Y, pero ¿cuándo quiero ir a París? ¿Cómo quiero ir a París? Voy por, voy por mar, voy por avión, en qué fechas, qué estación, dónde me voy a alojar, cómo voy a... Todos esos detalles que uno piensa están basados en tu destino. Y cuando escribes tu proyecto de investigación, ese destino se conoce como objetivo. Es tu objetivo. Entonces tu objetivo es el pilar de tu proyecto de investigación. Es a dónde, es tu destino final, el objetivo, ¿no? Y el método es explicar cómo vas a llegar a ese destino final. Y la problemática es, bueno, es la justificativa de por qué quieres llegar a ese destino final, ¿no? Entonces, es más fácil escribir un proyecto cuando sabes cuál es tu destino final. Es más fácil planificar un viaje cuando sabes a dónde quieres llegar, ¿no? Después también vamos a ver que es lo mismo cuando estás escribiendo tu tesis o cuando tienes que escribir tu artículo científico. Es más fácil cuando sabes cuál es el destino final. Y ya cuando tienes el artículo, has terminado toda la parte experimental, y ya vas a escribir tu artículo, el objetivo final ya no son los objetivos, ya no, perdón, el destino final ya no son los objetivos, sino las conclusiones. Entonces, es más fácil escribir una tesis cuando ya sabes cuál es tu conclusión final, tus conclusiones, ¿no? Cuando ya tienes bien claros cuál es tu conclusión sobre tu proyecto de investigación, ¿no? Perfecto. Finalmente vamos a ver un punto muy importante, ¿no? Porque si bien es cierto, alguien va a evaluar. Si por ejemplo eres un estudiante de la universitario, sea de posgraduación o de posgrado, perdón, de pregrado, sabes que ahora abren concursos para que financien tu tesis, ¿no? Si quieres tu tesis financiada, tienes que enviar un proyecto y este proyecto va a ser evaluado, ¿ya? Igualmente, si estás en la universidad y vas a presentar tu proyecto así nada más, también va a ser evaluado. Hay un jurado que te evalúa tu proyecto y después lo aprueba y recién después de que tienes aprobado tu proyecto, puedes pasar al siguiente paso, ¿no? Que ya es la elaboración de tu tesis y después también escribir tu tesis. Pasa lo mismo en cualquier nivel, ¿no? Entonces, tienes que escribir un proyecto de tesis. ¿Cómo se escribe un proyecto? Bueno, ya hemos visto más o menos cómo se escribe el proyecto de tesis. Ahora lo que vamos a ver es cómo estos proyectos se analizan. Vamos a ver desde la perspectiva del revisor, ¿no? Entonces,
Cuando es un artículo científico es un poco más simple porque nosotros elegimos al menos la revista, ¿no? La revista donde yo voy a enviar que me va a evaluar. Entonces yo ya defino ya cuál es definiendo la revista ya sé qué tipo de revista es, qué tipo de evaluadores me van a evaluar. Hasta algunas revistas te piden quiénes quieres que te evalúen, ¿no? Sugerencias, ¿no? No es obligatorio, pero te puedes escribir quiénes te van a evaluar. No pasa siempre así cuando es en la universidad y mucho menos cuando postulas, por ejemplo, a un proyecto financiado por una institución del Estado, ¿no? En Perú hay Concitec, en Brasil hay FAPESPI, CAPES, en Chile creo que es CONACYT y así, ¿no? Entonces, estas instituciones que financian estos proyectos, tú no siempre tienes la capacidad de elegir, ay, yo quiero que me evalúe este, ¿no? Yo quiero que me evalúe este, ¿no? Tú mandas el proyecto y ellos designan revisores que van a ver tu proyecto, ¿no? Eh, y muchas veces estos revisores ya tienen ciertos ciegos, ya tienen ciertos patrones, o padrones, perdón, bueno, ciertas características que ellos tienen como científicos, ¿no? No todos son científicos, ya, no todos piensan igual, cada uno tiene sus propios errores, ¿no? Entonces, muchas veces, si no te equivocas como ellos se equivocan, posiblemente tu proyecto no sea aceptado, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es de que tu proyecto sea aceptado por la idea de tu proyecto, la idea debería ser lo más importante del proyecto. Ideas buenas, proyectos buenos deberían ser aprobados siempre y así debería ser. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, porque no siempre tenemos científicos renombrados a la mano para que evalúe todos los proyectos que se presentan. Entonces, podemos suponer que hay hasta tres tipos de revisores. El revisor científico, que quiere decir que es el que va a ver tu proyecto desde una forma más crítica, desde una visión diferente, ¿no? De la calidad de la idea, la calidad del proyecto, ¿no? No se fija mucho en los detalles y sí en la concepción de la idea que has tenido, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer, ¿ya? Porque el resto se puede pulir. Te puede tocar también un revisor muy técnico, que le encanta el tecnicismo, ¿no? Y que siempre está preso a los detalles, mira, muy atento a los métodos, de que tienes que describir bien qué es lo que vas a hacer, todos los métodos, y muchas veces no ve eh, the big picture, ¿no? Que es la gran, no comprende todo lo que, la gran imagen, ¿no? La imagen global de tu proyecto, ¿no? Y se pierden los detalles, no se olvida de, no, de hilar esa gran figura que le presentas, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Se pierden vicios del área, por ejemplo, ¿no? Que no, que tiene que ser así, que si no, no vale, cosas así, ¿no? Y también un tercer tipo de revisor sería el revisor detallista, ¿no? Que este revisor detallista sería como que una subespecie del anterior, un derivado del anterior, ¿no? Que es mucho más minucioso, que es que quiere todo el detalle, que molesta mucho por cosas irrelevantes, por ejemplo, formatación del proyecto, porque un punto, porque una coma, porque un espacio. Entonces, y puede ser una muy buena idea y te quita eso solamente porque, ah, no, es que en el índice no está bien estructurado o el título no está bien, no está centrado o cosas así, ¿no? Cosas que no tienen, no aportan ni le quitan nada al proyecto en sí y, y no tienen ni idea a veces de lo que realmente significa el proyecto, ¿no? Simplemente necesita decir algo porque necesita decir algo, ¿no? Lo malo de esto es de que muchas veces como ellos tienen
tú te regresan esas observaciones, tú eh, tienes que subsanar y muchas veces llevan a los alumnos a creer que esa es la verdad, que esa es la única forma, ¿no? Y no es así, ¿no? La mejor forma de hacer un proyecto es la idea, lo más importante de un proyecto es la idea, ¿no? Y muchas veces, bueno, en fin. Y entonces, ¿qué es lo que se analiza básicamente? Como estaba diciendo desde el comienzo, básicamente es que depende del tipo lógico de tu investigación. ¿Mm? Aquí ya vamos entrando más al método lógico, que es lo del el fondo de estos webinares, que es el método lógico, ¿no? Entonces, hay tres tipos de investigaciones lógicas, ¿no? Tres lógicas de investigación, mejor dicho así. No tres tipos, sino tres lógicas de investigación. Que ahí entra todo lo que, no sé si alguien ha llevado metodología científica, pero ahí entran todos los tipos de proyectos, ¿ya? Entonces solo hay tres lógicas de investigación. La primera es describir algo. Puede ser algo nuevo, describir cualquier cosa, ¿no? Entonces por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la altura promedio de ciudadanos en tu ciudad o en tu país? ¿No? Es una pregunta que podrías contestar ahí, más o menos, averiguar, ¿no? Pero ¿cuál es la real? Bueno, tendrías que ver, medir, sacar cada promedio. Es una pregunta muy básica, ¿no? Pero es eso, descripción, no solamente estás describiendo algo, pero algo que no necesariamente, pero la pregunta es de algo que no conoces, ¿no? Bueno, acá estoy diciendo una pregunta aleatoria, pero a eso me refiero. Y luego la investigación por asociación, como hice un ejemplo hace rato, asocias dos cosas, ¿no? Agarras datos, por ejemplo, de mortalidad infantil puede ser, y los datos de niveles de enfermedades de transmisión sexual, yo qué sé, ¿no? Y asocias, ¿no? Son datos diferentes y estás asociando y encuentras una asociación entre ellos. No necesariamente una interferencia, también puede ser, por ejemplo, como lo que estaba hablando en las redes sociales, ¿no? Debe haber algún camino, pero todavía no sabes la relación exacta, ¿no? Eso me hace recordar una investigación muy curiosa. Hubo una investigación sobre cigüeñas y se determinó que existe una asociación entre el número de cigüeñas y el número de bebés de una ciudad. O sea, y ponían ahí todavía el R, con un nivel de asociación de asociación de 0,70 o 60, no me acuerdo. ¿Qué quiere decir? De que existía una correlación positiva entre el número de cigüeñas y el número de bebés. Es claro que sabemos que las cigüeñas no traen bebés, pero era una asociación, se puede asociar cualquier cosa. Ahora, ¿todas las asociaciones son relevantes? No, no todas las asociaciones son relevantes, ¿no? Después se dieron cuenta de que existía esa asociación. ¿Por qué? Porque normalmente la mayor número de bebés, la gente cuando tenía un bebé, perdón, ampliaba su casa, ¿no? Aumentaba una habitación y modificaba sus casas. Y al tener más espacio o tener una habitación extra, también tenían un techo extra y las cigüeñas muchas veces hacen nidos en los techos. Entonces aumentaba también el número de cigüeñas, ¿no? Pero todas las investigaciones por asociación no son iguales. Y finalmente la investigación de asociación con interferencia, o sea, que hay una relación directa entre esos, ¿no? Por ejemplo, cómo A afecta a B, ¿no? Cómo esta variable A afecta a B, positivamente, negativamente, entonces ya hay una asociación directa, ¿no? Y todas las investigaciones solo tienen esas tres lógicas, entonces no hay mucho más que ver. ¿Y qué se analiza, no? O sea, ¿qué es lo que piensa un revisor cuando ve un proyecto de investigación? Si es un proyecto descriptivo, dice, pregunta, ¿no? ¿Es importante? ¿Es necesario describir eso que estás diciéndome? ¿Y la forma como vas a describirlo será la correcta?
los métodos que estás utilizando para describirlos son los adecuados. ¿Mm? Mm. Eh, Entonces, eso es lo que va a preguntarse al evaluar tu proyecto. Ahora, si tu proyecto va a probar una hipótesis, o sea, que va a ser una de las asociaciones, esa asociación que estaba refiriéndome antes significa, es la hipótesis, ¿no? La hipótesis es la relación que tú dices que hay entre esas dos cosas. Y la pregunta será si la hipótesis son importantes o relevantes. O sea, la asociación que tú quieres hacer es relevante, es importante. Explica la pregunta, o sea, el problema de forma simple. Esa hipótesis explica de forma simple el problema, que es el principio de parsimonia, ¿no? Eh, Esto es muy fácil de explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estás con la cocina prendida, estás cocinando algo, yo qué sé, una sopa o estás haciendo hervir agua, y de pronto ¡pum! Se apaga la cocina. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál crees que sea el primer problema o cómo piensas solucionar, ¿no? ¿Cuál es tu primera hipótesis con respecto a eso? Lo más obvio es, se acabó el gas y compruebas si el gas se apagó. Si eso no funciona, entonces debe estar mal algo dentro de la cocina, ¿no? Entonces, si eso no funciona, ya puedes ir a otras cosas, a otros problemas mucho más sofisticados, ¿no? Lo que no puedes hacer es pensar de que, por ejemplo, ¿no? Si se apagó la cocina, pensar de que, wow, debe estar alguna perilla o algún tubito, una manguerita dentro de toda la cocina, debe ser la que está mal. Y por esa manguerita es que seguramente que no puede, la cocina no prende, ¿no? Sin haber descartado primero que se acaba, si está bien el gas o no está bien el gas. Entonces muchos proyectos, o al menos me ha pasado mucho a mí en el laboratorio, eso, ¿no? O sea, mucha gente sí tiene buenas ideas, pero va mucho más allá, se acelera mucho, te aceleras mucho y ya quieres, a veces en nuestro afán de querer ser descubridores de algo, nos vamos mucho más allá y pensamos en problemas, pero demasiado aprofundados, ¿no? Cuando no hemos descartado primero lo más obvio. Entonces, primero tenemos que, esta hipótesis que tú te planteas tiene que cumplir con este principio de parsimonia, ¿no? Es la respuesta más obvia, es la respuesta más simple, es la forma más simple de explicar el problema. ¿Mm? Si esa forma simple de explicar el problema resuelve el problema, perfecto, entonces está bien. ¿Mm? Muy bien. Y finalmente, la forma propuesta para probar tu hipótesis es suficiente para concluir sobre su validad, o sea, metodología. Los métodos que estás utilizando y que te van a dar resultados son suficientes para decir que es válida tu hipótesis. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ya? Entonces, a veces esta parte es un poco subjetiva, porque depende del área en la que estés actuando. En algunas áreas es muy difícil hacer experimentos, ¿ya? Entonces, a veces con pocos resultados o con pocas cosas, ya se concluye algo, ¿no? Puedes sacar una buena conclusión y es suficiente. Pero en algunas áreas, especialmente en áreas sociales o en áreas que trabajan con el comportamiento humano o esas cosas, necesitas tienes que probar muchas cosas para concluir. Necesitas un número grande de espectadores, necesitas un número grande de encuestados para tener una buena conclusión. Una prueba de eso son las encuestas, por ejemplo, presidenciales, ¿no? Las últimas encuestas que estamos viendo ahora, por ejemplo, es una prueba de eso. Para tener una representación muy buena de lo que realmente es, de lo que realmente representa, de lo que realmente es, por ejemplo, en este caso el voto popular, necesitas una muestra grande, ¿no? Especialmente en primera vuelta, cuando son más opciones que tienes para hacer, el error es más grande y las diferencias son tan pequeñas, entonces es muy difícil predecir cualquier cosa, ¿no? Pero para eso existen métodos confiables, ¿no? Que las encuestadoras saben perfectamente y ellos saben cómo hacer eso. Entonces,
¿Es suficiente? Sí, es suficiente. En algunos casos, ¿no? Tienes que ver que sea suficiente. Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces lo más probable es de que tu proyecto sea aprobado y aceptado. Y eso ya está muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, si quieres pedir, por ejemplo, un apoyo financiero, quieres participar de estos concursos que abren siempre, tienes que tener en cuenta las siguientes cosas. De nuevo, recapitulando. El problema en el cual el proyecto pues está involucrado, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema en el cual el proyecto está insertado, ¿no? El proyecto puede estar muy bien planificado, pero debe responder las preguntas dentro dentro de una problemática relevante. Tiene que ser relevante. Eh, También he dicho de que no hay preguntas que no sean relevantes, ¿no? Pero si tú quieres ganar un concurso, tiene que estar dentro de las problemáticas relevantes para este concurso, ¿ya? Porque si le vas a poner una solución para un problema que no les interesa, lamentablemente no te van a financiar. ¿Ya? Segunda cosa, el objetivo. El objetivo propuesto, lo que propones. Dentro de este mismo problema general, como ya dije, puede haber varios objetivos, ¿no? Ya había puesto ya el ejemplo de las redes sociales, ¿no? De que cómo afecta a las redes sociales el comportamiento humano, ¿no? Puedo evaluarlo desde varios efectos, ¿no? Puede ser en el altruismo, en el problema de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este objetivo que tengo con respecto a la problemática es el mejor enfoque, es un buen enfoque, Em, va a generarme buenos resultados o va a responder a la pregunta que hice inicialmente. ¿Mm? Entonces, evaluar los objetivos es diferente de evaluar el problema. Puedes tener una muy buena pregunta y no tener un buen objetivo, ¿no? Un objetivo irrelevante. Otra cosa, calidad de la metodología. Necesitamos que la metodología que propones es permita de que tu objetivo sea conseguido. Porque si tú pones un objetivo que necesita de un equipo enorme, ¿no? Del gran colisionador de hadrones, y no tienes como acceso a eso, entonces el quien te evalúa va a decir, pero ¿cómo le voy a afirmar si lo que está pidiendo es imposible? No es imposible, pero es muy difícil de hacerlo. Entonces, muy difícil, ¿no? Entonces, tiene que haber una conversación, ¿no? Clara entre tu objetivo y la metodología, ¿no? Sí, tengo un buen objetivo y cómo voy a llegar hasta ahí, ¿no? Tengo los medios, tengo cómo conseguir todo eso. Si quien revisa el proyecto dice que se da cuenta de que sí, entonces te va a apoyar, te va a aprobar el proyecto, ¿no? Finalmente, la adecuación del presupuesto. Cuando cuando te presentas este tipo de concursos para que sea financiado tu proyecto, te van a pedir un presupuesto, que hagas una relación presupuestaria. Entonces tienes que adecuar tu proyecto al presupuesto que ellos establecen, porque hay límites, ¿no? Entonces, no debe ser mucho más ni tampoco mucho menos. O sea, tiene que ser lógico, ¿no? Voy a gastar esto. ¿Por qué? Porque sí los voy a necesitar, voy a utilizar. No sobrepasarte, no intentar meter más por querer ganar más, que al final tu prestigio se pierde. Porque van a decir, ese se pide de más sin ningún fundamento. Entonces es mejor presentar más proyectos para tener más cosas de que presentar un proyecto para ganar más cosas. Solo uno y de ahí querer jalar más cosas. Eso yo he visto mucho que aplican en la ciencia y profesores ya.
ya bien establecidos, ¿no? Que ya tienen su proyecto y dicen, no, hay que pedir un poquito más porque para que quede para otro proyecto, ¿no? Eso solamente demuestra de que no sabes escribir proyectos. Y finalmente, búscate buenos profesores, ¿no? Búscate un buen equipo para hacer tu proyecto, tu tesis, ¿no? Porque mucho pesa muchas veces quién va a dirigir el proyecto, quién te está asesorando, quién es la persona que está contigo, que si tiene un buen antecedente, entonces ayuda mucho, pesa un poco más en que tu proyecto sea aprobado. O sea, es como un aval, ¿no? Una garantía de que tu proyecto va a ser bien hecho, ¿no? Entonces son esos cuatro factores que influencian si tu proyecto será aceptado o no cuando estás buscando financiamiento, ¿no? Bueno, ya hemos hablado muchas cosas ya sobre el proyecto de investigación, pero creo que queda claro, ¿no? Proyecto, un plan, el destino, el objetivo y los métodos son cómo vas a llegar a ese objetivo y si se va a poder hacer. Entonces espero que les haya sido de mucha utilidad. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, háganmela saber. Estaré respondiendo en otros videos. Y el próximo video va a ser sobre cómo crear ideas. Hablé hoy día sobre ideas, de que guardar las ideas, ¿no? Entonces voy a conversar más de cómo se crean estas ideas novedosas, estas ideas creativas, ¿no? Cómo crearlas. Muy bien, muchas gracias a todos los que participaron hoy día. Agradezco muchísimo. Si pueden divulgar estos videos, pueden inscribirse aquí en las redes sociales también. Les agradezco muchísimo el haber participado y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego, muchas gracias. Yo soy Raúl, para quien no me conoce, y esto fue Método Lógico. Chao, chao.